V por B campo magnético, sino va a ser ILB, ¿ya? Intensidad de corriente, L, longitud del conductor, y B, campo magnético, ILB, IL por B, L vector por producto vectorial por B, campo magnético. Eso es lo que vamos a repasar, esta parte importante. Acá tenemos, por ejemplo, en la figura, un conductor que lleva corriente I. Ya esto lo hemos estudiado en la clase anterior, pero estamos repitiéndolo. Por favor, tomen atención acá. La dirección del campo magnético, como pueden ver, es vertical hacia arriba. Acá el alambre o conductor está casi horizontal. Bueno. Entonces, la fuerza magnética, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ¿cómo sería? A ver, por favor, usen su mano derecha y orienten los vectores y así puedan ustedes darse cuenta hacia dónde apunta la fuerza magnética que actúa sobre el conductor con corriente. Entonces, prácticamente voy a indicarles cómo sería. Entonces, miren, eso sería así, ¿ve? Así. ¿Ya? A la altura de su cabeza, si lo pone profesor su mano, se ve a la perfección. ¿Está bien? El pulgar no se ve porque está apuntando a mi cara, pues, ¿no? En cambio, el índice está asociado con la intensidad de corriente. Los dedos extendidos con la dirección del campo magnético y el pulgar está apuntando hacia afuera del papel. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor. Ahí dijimos cuando estudiamos la corriente eléctrica, electricidad, que es N electrones. E, la carga del electrón, B, la velocidad del electrón, y A es el área de la sección del conductor, y cuya densidad es, dijimos, net, o sea, intensidad sobre área es densidad de corriente. Entonces, J es, la densidad de corriente es igual a net. Bueno, eso ya deberían ustedes ya saberlo porque es un tema ya tratado en electricidad, corriente eléctrica. Entonces decimos la fuerza sobre cada carga está dada por una carga, pues, ¿no? O sea, prácticamente, llamémosle un electrón, si quieren llamarle, ¿no? Un cuánto de carga, E. ¿Cuánto es E? Si fuera un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre una carga en movimiento dentro del campo magnético está dada por esta fórmula. Fuerza es igual a E, producto vectorial de velocidad por el campo magnético. Y como hay N partículas por unidad de volumen, estamos hablando de muchas partículas que pasan el área A por unidad de volumen. Entonces, decimos, la fuerza por unidad de volumen es F, ya no es F mayúscula, sino F minúscula. Es igual entonces a número N, ese es N partículas por unidad de volumen. Entonces, E por B, velocidad, por B, campo magnético. Entonces, NEP es J, densidad de corriente, por el campo magnético, relación 9. Y la fuerza total sobre el pequeño volumen del medio se refiere a este volumen cerrado acá, este que está sombreado aquí en la figura. Área de la base por la altura es el volumen de un cilindro. Entonces acá, este es un diferencial de volumen. Entonces la fuerza total sobre el pequeño volumen sería diferencial de fuerza igual entonces a F minúscula por diferencial de volumen. Pero recuerden que esto, F, era igual a J por B en la ecuación 9, en la relación 9. Entonces, por diferencial de volumen, correcto. Y la fuerza total sobre un volumen finito, entonces integramos acá, tenemos fuerza total sobre
un volumen finito es igual a integral de volumen, J por B vectores, producto vectorial acá, por diferencial de volumen. Entonces ya tenemos la fuerza total. Si se considera el caso de una corriente en un alambre o filamento, el diferencial de volumen, saben que es área de la base, que es una circunferencia por la longitud del cilindro. En este caso es un diferencial de longitud L. ¿Ya? Entonces, diferencial de volumen es A por diferencial de L. Y F, la fuerza total, es igual entonces a la integral que actúa sobre todo el filamento, ¿no? Que abarca sobre todo el filamento de J por B, pero diferencial de volumen es igual a área por diferencial de L. ¿Ya? ¿Está claro? Diferencial de B es igual entonces a A por diferencial de L. Muy bien. Entonces también tenemos a J. ¿Qué es J? J es igual a su módulo, es un vector, J. Es la densidad de corriente, J es un vector, entonces es igual a su módulo por un vector unitario paralelo a él. Entonces acá mu es un vector tangente al eje del filamento. Luego se tiene F es igual entonces J como vector es igual a su módulo por un vector unitario paralelo a él. Acá en la figura vemos el vector unitario mu paralelo a J. ¿Ya? Entonces acá tenemos en J por U es J vector. Por, entonces acá, campo magnético A por diferencial de L. Entonces acá sacamos los escalares. J, que es el módulo del vector densidad de corriente. El área también sacamos como escalar. J por A, ya saben que no tiene sombrero. Cuando no tiene sombrero son sus módulos de los vectores. Entonces JA, acá tenemos entonces a que se multiplican vectorialmente acá los vectores. ¿Cuáles son los vectores que se están multiplicando vectorialmente? Son mu con B. Entonces acá tenemos producto vectorial mu con B, campo magnético, y diferencial de L. Correcto. Pero acá dijimos que J por A, ¿qué cosa es? J por A es intensidad de corriente. Recuerden que J por A es intensidad de corriente. ¿Estamos o no? ¿Se acuerdan de esto? J por A es densidad de corriente. Entonces, intensidad de corriente. Acá la tenemos entonces ahí. Esto se mantiene mu por B, producto vectorial, y por diferencial de L. Correcto. Entonces, ahora sí, la fuerza total que actúa sobre el alambre o filamento es igual a intensidad de corriente. Si es constante, sale fuera del integral y se integra con respecto a la longitud del alambre, diferencial de L. Entonces, acá el diferencial de L se puede escribir como vector, como el producto de su módulo también por un vector unitario paralelo a él, que es en este caso, acá está de L, el vector unitario paralelo es mu. Entonces, acá lo tenemos. En consecuencia, la fuerza total que obra sobre el filamento sería intensidad de corriente. Acá tenemos entonces, que como pueden ver, este de L por mu se hace diferencial de L vector por el vector campo magnético. Sería la ecuación, la relación 11. La fuerza total que actúa sobre el filamento por el cual pasa la intensidad de corriente I. Bueno, para un conductor rectilíneo situado en un campo magnético constante, se tiene entonces acá este F, entonces acá tendríamos I, U por B sale fuera, por eso se dice en un campo constante, sale fuera del integral al campo magnético, ¿no? Acá está dentro de la integral, ahora como es constante el campo magnético sale fuera del integral y queda integral diferencial de L, ¿de acuerdo? Si el conductor tiene una longitud L mayúscula, ¿no? Resulta entonces que esta integral diferencial de L
el resultado de la integración es toda la longitud del conductor. Entonces, acá esta integral corresponde a toda la longitud L mayúscula. Entonces quedaría así. La fuerza total es igual a la intensidad de corriente, longitud del alambre y producto vectorial de mu por el campo magnético. Pero L por mu es igual al vector L, ya que L vector es igual a su módulo por un vector unitario paralelo a él. Estamos repitiendo esto prácticamente a cada momento. El producto, un vector es igual a su módulo multiplicado por un vector unitario paralelo a él. Entonces, prácticamente quedaría así. Y L por B. Si θ es el ángulo entre el conductor y el campo magnético, o sea, entre L y B, el módulo de la fuerza sería ILB, o sea, ¿saben? El módulo de la fuerza magnética sería ILB seno de θ. Relación 12. Relación 12. ¿Estamos de acuerdo todos hasta la relación 12? Ya, entonces la fuerza magnética, ¿en qué unidades se expresaría? A ver, vamos a preguntarle a Goicoechea. ¿En qué unidad se expresa la fuerza magnética? ¿En el sistema de MKS? Goicoechea. Por favor, si han marcado asistencia, deben ustedes estar presentes, todos los que han contestado presentes, ¿ah? Los llamo y no contestan. Le voy a poner entonces inasistencia si no contestan. ¿Goicoechea? Bueno, entonces vamos a ver si está Dávila Osorio. Dávila. Tampoco está. O sea, marcan asistencia y se quitan. Alambre, sobre todo el filamento, todo el alambre es igual, entonces el módulo de esa fuerza magnética es igual a F, sin flecha arriba, por eso está sola, es igual a I, intensidad de corriente, longitud del alambre, el campo magnético B, módulos, estos son parte escalar, módulos, y el seno del ángulo que forma ¿quién? ¿Quién forma el ángulo θ? Los vectores L, L y B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es L? La longitud del alambre con el campo magnético. En este caso, si son perpendiculares estos dos vectores, sería seno de 90. Seno de 90 sería 1. Entonces, tendría su máximo valor de la fuerza magnética. Y LB quedaría nada más. Y el valor mínimo sería cuando el ángulo sería de 0 grados. Entonces, seno de 0 grados es 0. Entonces, la fuerza magnética sería igual a 0. Bien, ¿está claro? Sí, profesor. Muy bien. Pasemos entonces a ver otro tema. Acá sí quisiera que pongan su atención, se concentren en esta parte, porque no es fácil explicar, ni tampoco yo pienso que para mí es un poco elaborado, difícil pues, de explicar esto. Miren, acá en la figura de la izquierda tenemos una espira. ¿Qué es una espira? Un alambre doblado acá en forma de rectángulo. ¿Ya? Esto sería el ancho de la espira rectangular y B, A minúscula y B sería, digamos, la otra dimensión, ¿no? El largo y el ancho. A es el largo y B el ancho, ¿ya? De la espira rectangular. Este es una espira, un alambre doblado en forma de rectángulo, ¿correcto? Por esta espira, ¿qué circula? Estamos viendo una corriente I. Como va acá en esta parte superior del alambre, va la corriente hacia la derecha, como pueden ver. ¿Está bien? ¿Lo ven o no? Va hacia la derecha. Cuando está en este sector vertical, en este lado B de la espira, la corriente irá ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
Hacia abajo. Hacia abajo, correcto, muy bien. Hacia abajo. Acá nuevamente la corriente va hacia la izquierda. Estamos acá en la figura, se apunta la corriente hacia la izquierda. Y en este sector de acá, de la izquierda, en esta parte, digamos, de del ancho B, ¿cómo iría la corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Entonces, prácticamente el circuito sería de corriente, sería así, en el sentido de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Ya eso lo sabemos por circuitos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un campo magnético, como ven acá, B, flecha es campo magnético. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? ¿Hacia adentro o hacia afuera del papel? Hacia adentro. Hacia adentro del papel, correcto. Entonces yo quisiera que apliquen la regla de la mano derecha a la parte del espira del lado A o lado superior del espira. A ver, quisiera que le apliquen la regla de la mano derecha para ver hacia dónde apunta la fuerza magnética. A ver, por favor, practiquen esto para poder entenderlo mejor. Hacia arriba, ahí está de color rojo justamente la fuerza F sub 1, ¿no es cierto? Y apliquen también la regla de la mano derecha en la parte inferior del espira, o sea, en el sector 3-4. Acá era 1-2, en el sector 1-2, ahora en el sector 3-4. A ver, apliquen la regla de la mano derecha hacia dónde apunta la fuerza magnética. Hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está la fuerza justamente magnética hacia abajo. Entonces F sub 1 y F sub 3 apunta una hacia arriba y la otra hacia abajo. Son lados opuestos del rectángulo. Ahora veamos nosotros qué pasa en los sectores 2, 3 y 4, 1. Entonces, ¿hacia dónde apunta la fuerza? Apliquen también la regla de la mano derecha. ¿Para cuál, disculpe? A la derecha. Ahí está, pues apliquen la regla de la mano derecha en este sector del lado B del espira, o sea, del ancho B. Entonces tienen los dedos extendidos apuntando el campo magnético. Entonces, los dedos, el índice apunta hacia abajo, la corriente, la intensidad de corriente hacia abajo. Entonces, como pueden ver, la fuerza F sub 2 apunta hacia la derecha, ¿de acuerdo? Tal como está en la figura. Lo mismo apliquen la regla de la mano derecha en el sector 4-1. ¿Ya? Está mucho más fácil ahí. Entonces la fuerza F sub 4 actúa en ese lado de la espira y apunta hacia la izquierda, ¿cierto? Por la regla de la mano derecha. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, acá este es un vector tau, flecha, esto es el torque. En el centro del espira estamos viendo un torque acá, pero eso ya lo vamos a explicar luego a consecuencia de por qué hay un torque acá. Bien, entonces ahora sí podemos nosotros ver, digamos, la figura, la misma figura, pero esta es vista frontal, o sea, la vemos de frente, y acá vista transversal, o sea, vista poniendo el ojo, digamos, en este sector derecho. Vamos suponiendo que acá las fuerzas F sub 1 y F sub 3 están actuando, entonces han hecho girar al espira. Al girar acá, giran en este punto O prima acá, O prima, sí. Estamos viendo de perfil prácticamente el espira, y los puntos 2 y 3 están acá en los extremos, 2 y 3. Entonces el espira ha girado un ángulo teta.
¿Ya? Este punto O' es este de acá. Está en el punto medio entre la distancia B minúscula, el punto O'. O sea, el punto O' divide al ancho de la espira B. Esto de acá, el punto 2 y el punto O' sería B medios. Acá también sería del punto O' al punto 3 B medios, ¿ya? O sea, esta distancia B a la mitad, ya que todo es B, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Si nosotros prolongamos la línea de acción de la fuerza F1, va hacia abajo, la fuerza vertical va hacia abajo. La distancia de la línea de acción de la fuerza F1 al eje, acá. Esto sería un brazo de palanca. Entonces sería acá, el brazo de palanca sería, ¿cómo sería acá? Eso vamos a verlo. Entonces, esto quiere decir, producto del brazo de palanca por la fuerza es un momento de la fuerza, o sea, un torque, lo hace rotar prácticamente acá, esta fuerza lo hace rotar a la espira, digamos, en sentido horario. Acá también ocurre en el punto 3, está actuando la fuerza F3, acá está hacia abajo, ¿ya? Está hacia abajo, igual que acá en la figura de la izquierda que hemos visto. Entonces, muy bien, el campo magnético, viéndolo en forma transversal, ya no es hacia adentro del papel, sino está apuntando, digamos, así, en esta dirección, hacia la derecha. Esta es vista transversal. Bien, entonces, vista frontal y vista transversal, correcto. Entonces decimos acá, se ha visto que F, ya hemos visto en el tema anterior que la fuerza magnética que obra sobre el filamento es igual a ILB por seno de θ, eso dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Antes de entrar a este momento magnético sobre una espira con corriente. Dijimos que la fuerza magnética es igual a ILB por seno de θ. Por consiguiente, podemos nosotros encontrar que esta fuerza F1 es igual. F1, ¿a qué es igual? A ver. Es igual a I, la corriente I, L. L, ¿qué cosa es? Acá L sería A, el largo de la espira, por eso dice A minúscula. Campo magnético, seno, ¿qué ángulo forma? En este caso L con B, o A, en este caso A con B. Forman 90 grados. Entonces, seno de 90 son perpendiculares, ¿ya? Entonces, seno de 90 es 1 y quedaría entonces IA por B, ¿de acuerdo? Lo mismo la fuerza F3, esta fuerza de acá, F3, también está actuando sobre este filamento de longitud A, que es el largo de la espira. Entonces, IAB, pues de acuerdo a esta fórmula, por el seno de 90. También forma esta fuerza F3, digamos, o acá tenemos A, con el campo magnético forman 90 grados, entonces IAB también. Ahora, veamos acá la fuerza F2, esta fuerza de color rojo que actúa horizontalmente. Decimos entonces, es igual. Ahí, acá ya no, L ya no es A, sino es B acá, ¿ya? Entonces, I, B por el seno de este espira ya ha rotado un ángulo θ, entonces sería 90 menos θ,
menos teta. Entonces, a ver, encuentren ustedes el seno de la diferencia de dos ángulos. El seno de 90 menos teta sería igual a seno de 90 coseno de teta menos el seno de teta coseno de 90. Y coseno de 90 es 0. Entonces, quedaría coseno de teta simplemente. A ver, esto ya deben saberlo ustedes por trigonometría, seno Profe, y de la eso también diferencia de dos ángulos. cumple cuando es complementario, ¿no? Por ejemplo, su correlación trigonométrica, pues, ¿no? Si es seno de 90 menos teta, su complemento sería coseno de teta, pues, ¿no? Bueno, ustedes por trigonometría saben esto de acá, seno, ¿ya? Seno de la diferencia de dos ángulos es igual entonces al seno, vamos a poner seno de A más B. Entonces la fórmula del seno de A más B, los ángulos son A y B, es igual al seno de A coseno de B menos el seno de B coseno de A. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esa fórmula, para diferencia de dos ángulos, nos debe dar coseno de teta, ya que coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0. Entonces quedaría, y seno de 90 es 1. ¿Ya? Quedaría entonces coseno de teta. ¿Me dejo entender por qué queda H y B? Por B, por coseno de teta. Sí, profesor, sí. Muy bien, entonces, lo mismo sucede con la fuerza F sub 4, porque son prácticamente están actuando en el filamento del lado B, que es el ancho de la espira, ¿de acuerdo? Lado B, acá está B y B. Y en este caso, el ángulo es 90 menos teta, entonces quedaría igualmente acá. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? Las fuerzas F sub 2 y F sub 4. Acá está, la fuerza F sub 2 apunta a la derecha y la fuerza F sub 4 apunta hacia la izquierda. Tienen la misma dirección, o sea, están actuando, digamos, horizontalmente. Igual magnitud, o sea, igual, sus módulos son iguales. Sentidos opuestos y la misma línea de acción. Luego el momento total de rotación o torque debido a estas fuerzas es 0, ya que no hay tendencia de estas fuerzas a hacerlo rotar al espira. Ya, estas tienen la misma línea de acción, o sea, no, su brazo de palanca de esas fuerzas es 0. En consecuencia, no contribuyen en nada a la rotación del espira. Vamos a ver ahora las fuerzas F sub 1, F sub 1 y F sub 3. Como está en la vista transversal, F sub 1 se aprecia mejor acá en la vista transversal, F sub 1 y F sub 3. Como ven, son fuerzas que están orientadas, que tienen el mismo sentido, el mismo módulo, o sea, su valor es el mismo, sentidos opuestos, pero no tienen la misma línea de acción. La línea de acción de la fuerza F sub 1 es por acá, y la línea de acción de la fuerza F sub 3 es otra. Entonces acá eso es lo que estamos viendo acá. Las fuerzas F sub 1 y F sub 3 tienen la misma dirección, sentidos opuestos y la misma magnitud, de modo que no tienden a desplazar la bobina en conjunto, o sea, el espira en conjunto. Sin embargo, estas fuerzas no tienen la misma línea de acción. Si la bobina está en posición mostrada en la figura, por lo tanto, el momento total debido a estas fuerzas será diferente de 0. Estas sí le están produciendo, ¿qué cosa? Un efecto de rotación en sentido, a la espira le están haciendo rotar en sentido horario, ¿ya? ¿Me dejo entender? Hagan con las manos también ustedes, si ven acá, esto, como es vista lateral, se ve solamente este lado derecho del espira acá. Entonces, tenemos ahí prácticamente la acción de las fuerzas. Como acá la línea de acción es distinta, entonces sí tiene brazo de palanca, tanto la fuerza F sub 1 como la fuerza F sub 3. Entonces,
En consecuencia, F sub 2 y F sub 4, estas se anulan acá, están equilibradas, no contribuyen en nada a la rotación del espira, ¿ya? En cambio, las otras, decimos, F sub 1, F sub 3 tienen la misma dirección, sentidos opuestos y la misma magnitud, de modo que no tienden a desplazar la bobina en conjunto. Sin embargo, estas fuerzas no tienen la misma línea de acción. Esto es lo que debemos resaltar, que no tienen la misma línea de acción. Si la bobina está en la posición mostrada en la figura. Por lo tanto, el momento total debido a estas fuerzas será diferente de cero. El momento o torque es igual al producto vectorial de R por F. ¿Qué es R? R por F. Este es física 1. Momento de rotación o torque. Con respecto, digamos, en este caso podría ser al origen, por un punto cualquiera. Bueno, entonces acá tendría que ser con respecto, el torque con respecto a este punto O', ¿ya? Y R sería un vector prácticamente trazado desde O' hacia el punto 2. Entonces ya tendríamos acá R sub 1 por F sub 1. R sub 1 por F sub 1. Pero el brazo de palanca de esta fuerza F sub 1 es igual a este cateto en este triángulo rectángulo. Y este cateto es igual a la hipotenusa, o sea, medios por el seno de teta. Entonces ya tenemos el brazo de palanca. Esto que está entre paréntesis es el brazo de palanca de la fuerza F sub 1. Entonces ya tenemos ahí el torque, el momento de rotación, que es en sentido horario. Entonces esto quedaría así, escribiendo B medio seno de teta, y la fuerza que hemos visto que es igual a la fuerza F sub 1, acá está la fuerza F sub 1, I a B. Entonces acá tenemos I a B. ¿Correcto? Pero acá tenemos acá, este es el largo de la espira y este es el ancho de la espira. Si multiplicamos el largo por el ancho, entonces tenemos el área de la espira, ¿ya? Y prácticamente A por B es el área, pero acá tenemos medios, AB medios, entonces acá quedaría T sub 1 y AB medios B seno de teta. Lo mismo quedaría para T sub 3, porque son similares. Y por AB medios B seno de teta, ¿ya? Ya que el brazo de palanca también acá en este caso va a ser similar a este cateto opuesto al ángulo teta, ¿ya? Entonces quedaría el torque debido a la fuerza F sub 1 y el torque debido a la fuerza F sub 3. Y el torque total será la suma de los dos torques T sub 1 y T sub 3. Entonces T sub 1 y T sub 3. Entonces esto es igual, ya que la mitad cada uno, un medio más un medio sería completo. I a B por B seno de teta. Muy bien, entonces este es el momento de rotación o torque total debido a las fuerzas, a todas las fuerzas que actúan sobre el espira, pero particularmente las que contribuyen a la rotación de espira es la fuerza F sub 1 y F sub 3, ¿ya? Las fuerzas F sub 2 y F sub 4 prácticamente no contribuyen en nada a la rotación, ya que tienen la misma línea de acción, ¿ya? Su brazo de palanca es 0. Muy bien. Entonces acá estamos. Acá recuerden que A por B es igual al área del espira. Entonces vamos a considerar acá una cantidad, vamos a llamarle una magnitud M, igual al producto de I por A. Si a este lo hacemos vector, a esta cantidad lo hacemos vector, entonces sería así. M flecha es igual a I por A, su módulo, multiplicado por un vector unitario paralelo a él.
En este caso tenemos acá el vector unitario paralelo a él es n flecha, como pueden ver acá. Entonces, área, este es vector, entonces vector de área. Perpendicular al área de la espira está actuando entonces acá, este vector A. Entonces, el vector área sería A, su módulo, por un producto, por un vector unitario paralelo a él. Acá está. Entonces, decimos que el torque total tau es igual ahí a B, acá está, y a B que es el área, B seno de teta, pero I por A es el M, que hemos mencionado acá, I por A es igual a M, por B, por el seno de teta. Entonces, como vectores, podemos nosotros, ya que seno de teta caracteriza a quién, al producto vectorial. Entonces, esto le podemos poner flecha y acá podemos poner producto vectorial de los vectores M con B, ya que este es un vector, M vector, y B es otro vector. Entonces, tau, el torque total es igual a M por B, producto vectorial, de dos vectores. A este vector M, flecha, se le llama momento dipolar magnético, ¿ya? Entonces, no olviden que el módulo de este vector es I por A, ¿ya? El momento dipolar magnético, I por A. Pero como vector se pone así, su módulo I por A por N, vector unitario paralelo a este vector M, o sea, el momento dipolar magnético M. Muy bien. Entonces decimos, el momento dipolar magnético M de la espira debe considerarse alojado en el eje de la espira. Su sentido está dado por la siguiente regla. Imaginemos los dedos de la mano derecha, cogiendo la espira en el sentido de la corriente. El pulgar extendido apuntará entonces en el sentido de M. O sea, del momento dipolar magnético. A ver, intenten, por favor, usando la regla de la mano derecha, cogen la espira en el sentido de la corriente, el pulgar extendido apuntará entonces en el sentido del momento dipolar magnético. Bien. Bueno, entonces, como les decía, estamos estudiando el momento o torque magnético sobre una espira, o sea, la espira es esta espira rectangular de color azul por la que circula la corriente intensidad I, la corriente I, ¿ya? Entonces, como ven, esto está sucediendo en presencia de un campo magnético que está apuntando hacia adentro de la página, ¿ah? Entonces aplica la regla de la mano derecha y se obtienen las fuerzas magnéticas sobre cada lado de la espira rectangular. O sea, hacia arriba tiene la fuerza F sub 1, hacia la derecha la fuerza F sub 2, hacia abajo la fuerza F sub 3 y hacia la izquierda la fuerza F sub 4, que actúan sobre los cuatro lados del rectángulo. Ya es importante que ustedes se den cuenta justamente del sentido de las fuerzas magnéticas y también del torque. Por eso, ya que rotación, por eso hemos dicho que hay una rotación, la espira está rotando en el sentido acá. ¿Qué sentido dijimos? ¿Horario o antihorario? A ver, vamos a ver. Castillo Villalobos. Castillo Villalobos. Sí, profesor. Giraría en ¿Cómo está rotando la espira? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? horario. Horario, claro, en sentido horario. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna pregunta, por favor, antes de pasar al siguiente punto.
Acá, como pueden ver, se ha puesto una flechita acá. Esto indica justamente, esta flechita es perpendicular al plano del espira. Entonces, el torque significa que este espira está girando alrededor del eje O', o sea, prácticamente en sentido horario. En sentido horario. ¿Quiénes hacen el efecto de rotación? La acción de las fuerzas F1 y F3, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y la energía, se dice que las mismas unidades del trabajo sirven para las energías. ¿Y cuál es la unidad de trabajo en el sistema MKS? Jules. El Joule. Entonces, para la energía también se usa el Joule, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, las mismas unidades de trabajo sirven para las energías, correcto. Entonces, acá tenemos la figura energía potencial magnética. Acá tenemos una carga que está actuando, en este caso, una fuerza F. Una fuerza F que forma un ángulo phi con la tangente en este punto a esta trayectoria curvilínea. Bien, la tangente a esta dirección R es 90 grados, pi medios, ¿ya? Entonces acá tenemos 90 y acá phi acá. Muy bien. Entonces, energía potencial, hemos dicho que es equivalente a decir trabajo también por el teorema del trabajo y la energía. Entonces, diferencial de trabajo es fuerza por desplazamiento, son producto escalar de dos vectores. ¿Estamos o no? El trabajo es escalar, por eso acá no lleva flecha. Trabajo es escalar. El trabajo es consecuencia de multiplicar dos vectores escalarmente, el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces acá tendríamos el resultado de multiplicar escalarmente estos dos vectores es igual a sus módulos F por diferencial de S por el coseno de phi. Justamente acá están formando el ángulo phi. ¿Quiénes forman el ángulo phi? La fuerza con el vector diferencial de S, de desplazamiento S. Entonces, ya tendríamos que el diferencial de S, acá, por trigonometría, el diferencial de S es prácticamente un recorrido del arco. El arco es igual al ángulo subtendido por el radio. Entonces tendríamos acá diferencial de S, como pueden ver, es igual a R por diferencial de teta. ¿Está claro? La porción de arco diferencial de S vector es igual a R diferencial de teta. Muy bien. Entonces acá tendríamos diferencial de trabajo es igual a F coseno de phi. En vez de poner diferencial de S, pongo su equivalente R diferencial de teta. Muy bien. Pero el torque es igual a R por F, producto vectorial. Acá tenemos R, si yo le pongo prácticamente flecha acá, sería un vector que apunta hacia este lado de acá, a este punto. Entonces sería R flecha multiplicado por la fuerza. Entonces sería así. R por la fuerza. Entonces sería, como pueden ver, pi medios más phi, el ángulo que hace la fuerza con R. ¿Ya? ¿Está claro? Pi medios más phi. ¿Ya? Entonces,
Nuevamente se presenta acá el seno de la suma de dos ángulos. A ver, apliquen por favor la relación trigonométrica. Seno de A más B, digamos, si son los ángulos A igual a pi medios y B phi. Entonces, seno de A más B es igual al seno de A, coseno de B, más el coseno de B, seno de A. ¿Ya? Entonces va a quedarles coseno de phi, ya que seno de 90 de pi medios es seno de 90 es 1. Y coseno de 90 es 0. Entonces va a quedar coseno de phi. Hasta acá, ¿de acuerdo o tienen alguna duda? Recuerdo. Puede continuar, profesor. Muy bien. Muy bien, entonces acá ya tendríamos que el torque, tau, ¿no?, es igual a RF coseno de phi, hasta acá. Entonces, como pueden ver acá, RF coseno de phi es igual a torque por diferencial de teta. Acá está la relación 15. O sea, desde acá, RF coseno de phi es igual a tau. Acá está, coseno de phi. RF coseno de phi es igual a tau por diferencial de teta, correcto, la relación 15. Entonces, acá podemos decir nosotros, energía potencial, o sea, llamarle U mayúscula, es igual a trabajo. Y este es integral de la diferencial de trabajo, del diferencial de trabajo. Entonces, acá sería, integrando esta relación 15, sería entonces de teta sub 0 hasta teta, ¿ya? Tau por diferencial de teta. Entonces, acá está. Tau diferencial de teta. Desde 14, entonces desde 14, ¿dónde está la 14? Acá está, 14. Tenemos entonces que la energía potencial magnética, mu o U, es igual a mb seno de teta por diferencial de teta. Entonces la relación 14, acá está la relación 14. MB seno de teta es tau. Entonces acá, MB seno de teta por diferencial de teta. Integrales de 90 hasta teta. Entonces, estos son constantes. El momento dipolar magnético con el campo magnético son constantes, salen fuera del integral. Entonces se integra respecto del ángulo teta. Seno de teta, diferencial de teta. Entonces la integral de seno de teta es menos coseno de teta. Entonces quedaría menos mb coseno de teta. Y esto, recuerden, podemos expresarlo en forma de producto escalar de dos vectores m y b. Entonces, la energía potencial magnética quedaría expresado como menos el producto escalar del momento dipolar magnético con el campo magnético, relación 16. Relación 16. Bien. Pasemos a ver entonces fuentes de campos magnéticos. Los diferentes campos magnéticos se producen. ¿Qué causan los campos magnéticos entonces? Fuentes, ¿cómo se producen los campos magnéticos? ¿Qué producen los campos magnéticos? Entonces, fuentes que producen los campos magnéticos, veamos. Los campos se producen por el movimiento de cargas, incluyendo aquellas de la corriente eléctrica.
La figura, las figuras que vamos a ver, porque vamos a ver varias figuras. Las figuras muestra la naturaleza de los campos magnéticos. Acá lo estamos representando campos magnéticos, así en plural, V flecha, que son vectores, los campos magnéticos originados por diversas configuraciones de corriente. Entonces, abajo en cada una de ellas se da el valor del campo magnético en el punto de referencia P mayúscula. ¿Ya? La constante mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Se le llama permeabilidad del espacio libre o vacío. Se asume que el material circundante es el aire. Bien, la dirección del campo magnético producido por la corriente que circula por un alambre se puede encontrar utilizando la regla de la mano derecha, ilustrada en la figura, por ejemplo, A. Veamos acá, dice en la figura A, rodee el alambre con la mano derecha y con el pulgar apunte en la dirección de la corriente. Los dedos circundan el alambre en la misma dirección que el campo magnético. Muy bien. La regla dice, puede usarse para encontrar la dirección del campo para una espira de corriente como de la figura B, la de la figura B. Bueno, el momento magnético, nuevamente nos encontramos con el momento dipolar magnético de una espira plana por la que circula una corriente I, área A, es igual a I por A. Esto es M es igual a I por A, que ya lo hemos visto anteriormente. El momento magnético o dipolar magnético, que es lo mismo, el momento magnético es una cantidad vectorial que apunta a lo largo de la perpendicular al plano de la espira. En términos del momento magnético, la torca o torque es lo mismo. La torca sobre una bobina plana con n espiras, n vueltas, localizada dentro de un campo B es tau, torca. Este es el módulo del vector, ¿ya? Entonces acá no le pongo flechas, estamos hablando del módulo de la torca, del vector torpi. Es igual entonces, n mayúscula es el número de vueltas que hay de la bobina. Ya que saben, una bobina está compuesta, puede ser por una espira o por muchas espiras. Puede ser 10 espiras, 100 espiras, 200 espiras, 500 espiras, 1000 espiras, etc. Entonces, es un enrollamiento, una bobina, un enrollamiento de espiras. Entonces, n es el número de vueltas de la bobina. Y por A, ¿qué cosa es? Y por A es el momento dipolar magnético. M, acá está. Y por A, M. B, por el seno de teta. Teta es el ángulo entre el campo y el vector momento magnético. Teta es el ángulo entonces entre el campo y el vector momento magnético. ¿A qué campo se refiere? Al campo magnético, justamente. Teta es el ángulo entre el campo magnético y el vector momento magnético. ¿Muy bien? Entonces acá tenemos... Acá, como ven, están aplicando la regla de la mano derecha. Acá este señor está agarrando el alambre recto, largo, en la parte A. Como ven, su mano derecha, los dedos rodean al alambre o al conductor, al alambre largo. Y el pulgar apunta en la dirección ¿de qué? De la corriente. El pulgar apunta en la dirección de la corriente. Dijimos entonces que un alambre con corriente genera o produce un campo magnético alrededor del alambre. Acá tenemos
para que se visualice, tenemos acá un plano, ¿ya? Un plano perpendicular al alambre. Entonces, como pueden ver, el campo magnético está asociado ¿con qué? Con la dirección de las líneas del campo magnético. O sea, está dirigido el campo magnético en sentido antihorario. Acá salen, por este sector de la izquierda, salen las líneas de inducción magnética hacia afuera y acá ingresan hacia adentro. Acá salen lado izquierdo y acá entran hacia la página. Acá salen de la página y acá ingresan hacia la página. Entonces, el campo magnético en este punto P está dado acá para un alambre largo y recto como es esta figura A. El campo magnético es igual a mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, por la intensidad de corriente que pasa por el alambre, sobre 2pi r, que es r, la distancia desde el eje del alambre hacia el punto P. ¿Ya? Acá está justamente r, distancia P desde el eje del alambre. Acá justamente lo dice. ¿Ya? A ver, por favor, quisiera que practiquen esto de la regla de la mano derecha. ¿Alguna pregunta por la figura A? Derecha. Y con el pulgar apunte en la dirección de la corriente. Los dedos circundan el alambre en la misma dirección que el campo magnético. Entonces acá está indicando los dedos que rodean al alambre el sentido de el campo magnético, que está en sentido, ¿qué dije? Antihorario. Antihorario. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces el pulgar apunta en la dirección de la corriente. ¿Ya? Entonces, R, ¿qué cosa es? Justamente la distancia del eje del alambre al punto en consideración. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces se puede encontrar el campo magnético a cualquier distancia del eje del alambre, dado por esta relación. Campo magnético o intensidad de campo magnético o campo magnético es lo mismo, es igual a mu sub 0 por intensidad de corriente sobre 2pi r. 2pi r, ¿qué cosa es? La longitud de la circunferencia, de radio r en este caso. ¿Ah? Centro de una bobina circular, dice, con radio y n vueltas. O sea, quiere decir que acá en esta circunferencia hay muchos alambres, o sea, muchas vueltas de alambre, ¿ya? Con n mayúscula vueltas, podría ser 20 vueltas, 50 vueltas, así, o 100 vueltas, ¿ya? El radio de la circunferencia es A minúscula. Entonces, ¿dónde se está calculando el campo magnético? En el centro de la circunferencia, en el centro de la bobina circular, con radio A y n vueltas. Entonces, como pueden ver, el campo magnético en el punto P, que es el centro de la circunferencia, ¿no? Es igual entonces a la permeabilidad magnética mu sub 0 n, el número de vueltas, la intensidad de corriente que pasa por el alambre. En este caso,
la intensidad de corriente está en sentido antihorario. Antihorario. Entonces, el campo magnético es mu sub 0 n por i sobre 2a. Y a es el radio de la circunferencia. ¿Alguna pregunta para la figura B? Al campo que se está calculando en el centro de la circunferencia, de la bobina circular, en el centro, ¿ya? Por eso, el centro de una bobina circular, ¿ya? Entonces acá recuerden, para un alambre recto y largo, vayan memorizando ya las fórmulas para el campo magnético. Para este caso, un alambre recto y largo, mu sub 0 i sobre 2 pi r. Ahora tenemos mu sub 0 ni sobre 2a, donde a es el radio de la espira circular o bobina circular. Bien, pasemos ahora al solenoide, como decía un joven acá, que se había adelantado un poquito. Acá está. Esta fórmula que ven acá, B, campo magnético, es mu sub 0 n por i. Y la intensidad que circula por el alambre que envuelve acá a este núcleo de hierro, puede ser metálico. Entonces acá tendríamos esta envoltura. ¿Cuántas vueltas está enrollando a esta varilla? Entonces esto corresponde a un solenoide. Punto interior de un solenoide, o sea, el punto P está en el interior del solenoide. Largo con n vueltas por metro. Entonces, ahora sí. Un joven dijo que era sobre L acá, ¿no? Sobre L, la longitud del solenoide. Entonces, ¿qué representa n minúscula acá? Es n vueltas por metro. O sea, significa n mayúscula, n minúscula significa n mayúscula sobre L. Sobre L. También podría ser. O sea que la N. Ya. Bueno, entonces, no sé cómo. A ver, vamos a ver. Profe, o sea, si es que fuese N mayúscula, sí tendría que ir sobre L, ¿no? Pero ahí está representando N minúscula. Creo, porque acabo de ver lo acabo de googlear. Sí, justamente está la fórmula que está allí en la gráfica que usted está presentando, pero la diferencia es que es N minúscula, ¿no? Y hace referencia a la cantidad de vueltas. Si es N mayúscula, sí tiene que ir dividido sobre la longitud. Estoy tratando de buscar la forma de escribir. Quiero indicarles esto. Entonces, Payin, creo que había un Payin por acá. Sí, no, claro, la fórmula quiero indicarles. Había un Payin por acá. ¿Cómo dice? ¿En el teclado Payin puedo escribir? Payin, entonces ahí está. Payin. A ver, vamos a ver acá. Bien. El campo magnético para un solenoide, vamos a ver acá. Así ve. Es igual entonces así. Es igual, no se puede escribir claramente. Entonces acá está como era
mu sub 0. N minúscula, ajá, por I, ¿no es cierto? Así era. Ajá, ahí está. Esta es la intensidad de corriente, este es N vueltas por unidad de longitud. Entonces, esto significaría así. Mu sub 0. N mayúscula por I sobre entonces la longitud del solenoide, L. ¿Ya? Entonces, ahí está. Eso sería, recuerden que N minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. Por eso N mayúscula es el número de vueltas. Puede hacer 50 vueltas, 100 vueltas por unidad de longitud. Por metro podría ser, ¿no? Número de vueltas por metro, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor, queda claro. Ya. Entonces, eso es referente, digamos, a solenoide. Vamos a ver, entonces. B. Entonces,